ancho, eso es el ancho normal de una barrera de contención, se puede dejar, por ejemplo, un espacio lateral de 1 metro del borde de la pista, se instala la barrera, luego viene este terreno desnivelado, que en este caso en curvas convexas sería un terreno en corte, y luego vendría la rasante a construir. Una proporción normal para el corte de los terrenos, me refiero a la relación entre el corte, entre la altura del corte y su expansión horizontal es de 3 unidades verticales por 2 horizontales. Eso es un valor típico que debe ser determinado en forma más precisa en función del tipo de terreno, pero es un valor que se usa en forma normal. Si tengo esta relación de 3 hacia 2 y tengo una distancia de trabajo entre las dos calzadas de 2 metros, la mediana son 4 metros, dejo 1 metro para colocar la barrera, dejar una pequeña separación, y el otro metro que vendría a ser el metro de la berma interior, tengo 2 metros para trabajar entre calzadas, y ocupando esta pendiente, que es una pendiente normal, me permitiría a mí esta configuración, hacer esta calzada nueva, cuando las rasantes tienen una diferencia de altura entre una y otra de aproximadamente 2,6 metros. Eso sería lo normal. Dado que la gran mayoría de las diferencias rasantes son menores a 1 metro, para nosotros es claro que no se produce una necesidad obligatoria del proyecto de generar un desvío de tránsito, con esta configuración, en que si yo trabajo en esta zona tengo que hacer un nuevo camino, casi como una configuración de bypass para poder trabajar, sino que yo puedo perfectamente hacer la calzada nueva mientras sigo utilizando la calzada existente en forma paralela y después hacer el desvío de tránsito utilizando la nueva calzada proyectada. Entonces, en función de eso, de la cuantificación real de la diferencia de altura que existe, nosotros creemos que en la gran mayoría de los casos esta configuración de desvío de tránsito es posible y en consecuencia se puede hacer la ruta de forma paralela sin toda la complicación y sin toda la obra adicional que implica hacer un camino nuevo con una expropiación distinta, con todo un tema, sino que se puede aprovechar de mejor manera la faja existente. Bueno, ya, ahora dejo aquí a don Sergio Decher. Buenas tardes, Sergio Decher, jefe de la Unidad de Ingeniería de Concesiones. Simplemente algunas precisiones respecto a lo que señaló la sociedad concesionaria y a una declaración de intenciones por actuaciones del MOP. Aclarar algunas cosas porque fui partícipe de ese proceso. El proyecto de la Ruta 43 originalmente era parte de un mejoramiento global de la cuarta región que incluía, una red vial, y de esa forma se iba a licitar una concesión de 500 kilómetros. Dentro de esos 500 kilómetros estaba la inclusión de la Ruta 43 en doble calzada, que era la única de las rutas de 500 kilómetros que se iba a incorporar como doble calzada. Producto del desarrollo de esta concesión, de esta red vial, finalmente se llegó a que no era viable hacerlo a través del sistema de concesiones, se eliminó y aprovechando que se tenía este proyecto, se propuso a la coordinación de concesiones hacerlo a través del sistema tradicional de concesión de obra pública. Nosotros lo recibimos por ahí por el 2011 y en el proceso de revisión vimos que no tenía el estándar de una ruta concesionada y por lo tanto debiéramos haberle hecho mejoras. Y así fue como se le empezaron a hacer una serie de mejoras, tan evidentes como que se ampliaba la mediana, por ejemplo, el paso de peatones de un lado a otro se hacía a través de una apertura en la mediana de 2 metros que tenía el proyecto y por ahí cruzaban de una calzada a la otra los peatones. Nosotros dijimos ese estándar es inviable para una obra concesionada y por lo tanto elevamos el estándar de la ruta.
un poco desmitificando lo que dice la sociedad concesionaria, que la intención siempre fue bajar el estándar para hacer una obra viable económicamente. Siempre fue hacia la suma, hacia la elevación de estándar, el dimensionar esta obra. ¿Ah? Eso se plasma básicamente en el anexo número 3, en donde se especifica más o menos el estándar y las condiciones de diseño que nosotros requeríamos. Es más, en la misma circular declaratoria, contradiciendo lo que dice la concesionaria, el presupuesto oficial se modificó aumentando su valor de 4.760.000 a 5.100.000. ¿Ah? O sea, no se le bajó el estándar, sino que se le subió. Y otro elemento que es necesario aclarar, que las exclusiones que se llamamos en el anexo número 4 no es un capricho. ¿Ah? Nosotros, como velamos por lo que redactamos, no es llegar y decir eliminemos la berma, saquemos las señales camineras y con eso se nos abarata el contrato. No es caprichoso, y por lo tanto cada una de las excepciones que nosotros hacemos al manual de carretera, que es el estándar mínimo que nosotros consideramos, le consultamos al director de vialidad si técnicamente es posible hacer esas relajaciones, y así lo hicimos previo al proceso de licitación, consultándole si podíamos reducir la mediana de en vez de los 6 metros a 4 metros, disminuir la pendiente, perdón, aumentar el parámetro de la pendiente y finalmente, entre las otras relajaciones señaladas en las VALI, y el director de vialidad no aceptó esas relajaciones. Esto para tener un resguardo por si cualquiera pudiera decir por qué ese capricho. ¿Mm? Eso quería... lo último, perdón, las 4 consultas que describe la presentación de la concesionaria fueron hechas por otras empresas que estudiaron cada uno de los vértices de la ruta. Las 3 primeras la hizo... Perdón, ¿puede seguir en la etapa de contrapregunta? Okay. Por favor, le agradecería para poder, porque estamos en el tiempo. Ya. Por favor. ¿Terminamos la exposición? Ya. Le quería pedir entonces a los panelistas si tienen alguna consulta a realizar. Rodrigo Yáñez. Tal vez para que lo puedan agregar en la sección final de sus comentarios, pero conciliando lo que acaba de señalar, en el fondo para entender bien cuál es la situación en la que se puso la respuesta a la circular aclaratoria en relación con no, o en el fondo tener una pendiente longitudinal superior o inferior a lo definido en el manual de carretera. ¿Cuál es en el fondo en el tramo 1, si esa suerte de excepción que interpreta la concesionaria se aplicó en otra parte del tramo, o derechamente cuál es la hipótesis a la que se refiere esa frase? No lo entendí muy claramente. Perdón, tal vez sea bueno. Lo que pasa es que en relación con la respuesta a la circular aclaratoria, se señala, en el anexo 4, que para todo el tramo 1 se permite que la rasante para la nueva calzada pueda ser igual o semejante a la que resulta la intervención de la calzada existente. Entiendo que la intervención de la calzada existente tiene que ver con las velocidades y el mejoramiento del estándar, ¿no? Entonces, cuando dice incluso si las pendientes longitudinales resultan superiores o inferiores a lo definido en el manual de carreteras para la velocidad del proyecto correspondiente. Y después dice a continuación que la flexibilidad tiene como límite máximo o mínimo los parámetros de la calzada existente adyacente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿existe una hipótesis aquí planteada de una pendiente que puede, o una pendiente longitudinal que puede o no cumplir con lo definido en el manual de carreteras, o sea, ser superior o inferior? Entonces, un poco entendiendo que la posición del Ministerio fue no relajar el estándar de seguridad, ¿a qué se refiere entonces? ¿Cuál es la interpretación práctica de esa parte del anexo? Permiso. Bueno, la interpretación
en la práctica, bueno, se hizo la consulta al director de vialidad, fue una forma de fundamentar que este criterio que estábamos adoptando en función de las características puntuales de la ruta tuviera una lógica desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad. De hecho, cuando nosotros se le hizo la consulta al director de vialidad, pidiéndole esta opción, indicándole los valores de la pendiente existente, que era alrededor de un 8.5% como media, y la respuesta de él fue afirmativa: ok, lo pueden hacer, pero teniendo la claridad de resguardar la distancia de parada, por ejemplo, haciendo énfasis en la importancia de ese parámetro. Y también haciendo un poco un paralelo con lo que se dijo en su momento, de que, dado que la pendiente necesaria es de un 8%, para la velocidad de proyecto de 60 km por hora que existe en ese tramo, y la pendiente media de la zona de cuesta es de un 8.5%, uno también podría deducir que la pendiente, bueno, y utilizando este principio que el manual de carreteras permite una pendiente de bajada un 1% superior a la pendiente de subida cuando las calzadas son independientes, uno podía hacer este ejercicio de decir, ok, la pendiente de subida me queda menor al manual de carreteras, pero la pendiente de subida está más asociada al estándar de la ruta, a las velocidades que yo puedo desarrollar en esa subida, y como tengo una doble calzada, quizás los vehículos lentos se van por la derecha y los vehículos más livianos se van por la calzada a la izquierda, o sea, por la pista izquierda, y de esta forma, de alguna forma, es menor ese compromiso de estándar de servicio. Y sin embargo, como la pendiente media era un 8.5%, que todavía estaba dentro de ese 1% adicional que permite el manual, podía uno quizás tener más tranquilidad de que la seguridad no estaba siendo comprometida de una forma importante. Y adicionalmente, dentro de las medidas consideradas por el proyecto, dentro de la seguridad se consideraban también barreras de contención de un nivel de contención muy alto, que como nivel de contención me refiero, que así se define en el manual, que vendría a ser el nivel más alto de contención que el manual define para el elemento de contención, que de alguna forma en esa zona de la cuesta, que de alguna forma buscaba también compensar un poco esta situación intermedia. Ese es un fundamento de por qué se hizo esa pregunta de la pendiente. Muchas gracias. Catalina Binder. Marcela Hernández. No estoy segura si me estoy repitiendo con lo que dijo Rodrigo, pero tampoco entendí muy bien. Pero ¿es posible, por favor, precisar en el segundo punto del anexo 4.2, cuando señalan esta norma de flexibilidad de la rasante, pueden precisar, por favor, qué elementos de la rasante son en los que se puede considerar una opinión más flexible de lo que dice el manual de carretera? Lo que pasa es que la controversia en términos generales siempre se ha referido a si la rasante, y esto me corrigen si me equivoco porque un poco es un tema de ingeniería, entiendo que se conforma de los parámetros K e I, la curva horizontal, o sea vertical, y la curva longitudinal. En la tesis nuestra, el relajamiento se aplica al parámetro I, y en la tesis del concesionario se aplica a K e I. Esa es la diferencia que tenemos. Ahora, ¿por qué nosotros sostenemos en términos generales que K no? Porque nos genera restricciones en las velocidades por las distancias de parada que nos modifican el espíritu de mejora del proyecto. Por lo tanto, no puede interpretarse que el K forma parte de esa excepción, y así la excepción menciona específicamente el I. Lamentablemente la redacción no fue lo suficientemente clara como nos quedó a nosotros, pero ese es el espíritu, tanto así que lo menciona. Entonces, toda la redacción está referido a la curva longitudinal, no sé si lo dije bien. ¿Está bien o no? Sí, ya. La pendiente longitudinal, claro. Porque no nos afecta de manera importante el objetivo principal, que es la mejora del estándar de la ruta. Ahora, si ustedes ven, Fabián explicó específicamente el tema y también incidió un poco el tema de la cuesta de las Cardas, que era un problema específico dentro del contrato, y que ahí tenía una incidencia importante el tema de la pendiente longitudinal, en términos de impacto de la cuantificación del proyecto. No sé si... Ronald Fischer. Tengo algunas preguntas para el ingeniero del medio. Señor Venegas.
Usted señala que lo que es importante para ustedes es básicamente la velocidad con la cual se puede desplazar en la ruta y por lo tanto, de alguna manera, el tiempo parada y el riesgo para los conductores, digamos, cuando no se cumple una relación entre, si me parece verlo, entre la distancia mínima, la distancia parada disponible y la distancia parada requerida. Pero cuando yo veo la distancia parada, veo que esa depende de la inclinación y veo que depende del tiempo parada, y el tiempo parada supongo que depende de alguna forma de la visibilidad que existe, ¿no es cierto? En la parte que dice tiempo percepción. Eso. Pero depende de los dos, depende también del I. Y el I, sin embargo, ustedes lo relajan, pero consideran que no se relaja el tiempo parada de alguna forma, que es el que supongo que tiene que ver con el K.